El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete de la mañana con 36 minutos con Tertulio. Seguimos analizando todo lo que ha sucedido en los últimos días de nuestro país, las consecuencias también, y para nosotros un tema que es fundamental, del cual no nos desentendimos durante toda la semana pasada, no nos desentenderemos hoy y no lo haremos a partir del día de mañana, que es el de los derechos humanos. Y para eso está aquí junto a nosotros el doctor Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Usted es el director de la fundación o Marcelo Espinel le dio algún golpe de estado? No, gracias a Dios ahí sí hay comunicación. Creo que es lo más importante. Doctor, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, el balance es absolutamente negativo. Y como, digamos, amanecemos hoy lunes, después de la jornada de diálogos del día de ayer entre el gobierno, los dirigentes de la CONAIE y la mediación de la Conferencia Episcopal y de Naciones Unidas. ¿Cómo amanece el Ecuador el día de hoy? Bueno, buen día, Alexis. Buen día, Fabricio. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Majestad. Reitero lo que decía el invitado anterior al iniciar su entrevista. Nadie ha ganado con lo que ha sucedido en estos 12 días. El país entero ha perdido. Que alguien celebre el resultado de una pseudomesa de diálogo instalada el día de ayer, creo que se autoengaña, si es que alguien celebra una cosa de esas. Ha perdido la economía, ha perdido el país. ¿Quién puede en este momento desconocer los muertos, los heridos, los detenidos, la violencia? La situación además que ahora se ha evidenciado de mejor manera gracias a las redes sociales, de odio, incluso étnico, y ha dejado también un tema que creo que va a empezar a ser el debate nacional, que es la crisis de representatividad, porque muchos del día de ayer decíamos, y creo que Alexis fue muy clave en el comentario que hizo, decíamos, a mí Jaime Vargas no me representa, y no por un tema étnico como mucha gente quiso hacerlo creer, o quiso hacerlo ver, porque el que venga acá a decir que es puro por poco descendiente directo de españoles puede hacerse bola e irse al rincón, porque acá todos somos mestizos. El problema de representatividad no es étnico ni es de clase social. El problema de representatividad es porque los grupos de poder, incluso yo me animaría a decir las mafias de poder, pelean únicamente por su territorio. Se representan a sí mismos y que vengan además a arrogarse la representación del pueblo. Y esto va para todos, ojo, no solo para el tema del movimiento indígena, porque yo diría algo interesante, que ya lo mencionaron, pero hay que ser enfáticos. No se supone que nuestros representantes son los asambleístas. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estuvo la Asamblea Nacional en esta crisis? Afortunadamente han cancelado la sesión el día de hoy. Hemos visto de que hoy era extemporáneo. Pero digo porque eran capaces de tener la sesión. Entonces creo que es importante decirlo. Entonces creo que terminamos sin ganadores. Todos hemos perdido. Y ahora, en esta siguiente etapa, creo que hay que ver quién va a pagar el costo de esa pérdida. Y no me refiero únicamente a los destrozos materiales, sino a las consecuencias que una crisis como la que acabamos de vivir va a traer al país. Yo le quiero plantear a Mauricio Alarcón algo que seguramente lo mencioné al inicio de este programa, lo mencionamos en el comentario y seguramente lo mencionaré en el curso de la semana. Yo siento que esta crisis, que además me da la impresión a mí, es una opinión personal. Creo que el Ecuador de los últimos 40 años no había experimentado una crisis como la que tenemos hoy. Una crisis tan prolongada durante 11 días. Recién el día 12 algo estamos respirando. Más allá de que se han dado en estas horas todavía algunos episodios complejos que los hemos mencionado y los hemos analizado. Pero yo siento que esta crisis nos ha fracturado como país. Totalmente. Estamos fracturados, doctor Totalmente. Mauricio. Y yo diría, no es la crisis la que ha fracturado al país. La crisis ha evidenciado algo que, recordarán ustedes en este espacio, lo hemos venido diciendo desde hace años,
La sociedad está fracturada, la sociedad está polarizada. Ahora lo que hemos visto es simplemente una muestra de ello. La crisis difícilmente, cuando ha afectado y ha calado tan profundo en nuestra sociedad, se puede solucionar a través de una mesa de diálogo, a través de la derogatoria o reposición de un decreto ejecutivo. El daño que tenemos en este momento como sociedad tendrá que repararse de cara a las futuras generaciones, y el reto es enorme, Fabricio. El reto es enorme, por lo que veníamos diciendo, porque incluso así nos quieran decir que no. El nivel de violencia y destrucción de los manifestantes fue muestra de quizá haber estado reprimidos durante los años anteriores, de no haber podido desahogar en ocasiones anteriores, porque que nos vengan a decir del un lado que no, que toda la violencia es culpa de los correístas. Y yo creo que hay que destacar también en cuanto a esto, lo que ayer dijo Leonidas Sisa. Leonidas Sisa puso ahí una clara división. Y creo que hay que escucharle incluso para el post, cuando él dijo, a ver, acá no vengan a hablarme de correístas, lo que ha pasado es nuestro. Y lo dijo. Porque también vimos indígenas violentos, los que bajaban a punta de cuchillos, llantas en la carretera, no eran correístas. Yo vi esas escenas. Los que tumbaban árboles para atravesar, los que quemaban árboles, los que repartían llantas, no eran correístas, pues. O sea, dejemos también de engañarnos y tratar de encontrar un muerto útil o un tonto útil para tratar de polarizar más la situación. Pero por otra parte, los que provocaron los incendios, son varios incendios de la Contraloría, no creo que hayan sido los indígenas, más allá de que a mí no me corresponde decir fueron o no. Bueno, se supone, y hemos visto videos, que fueron identificados y puestos a disposición de las autoridades. Fueron unos vándalos ahí, ¿no? Y ahí está, gente pero hay que que también saber por pesca qué lo el río hicieron. revuelto. A ver, yo creo que hay que ser sumamente serios y manejar con pinzas el tema de la Contraloría, porque yo no me voy a sumar al discurso, como bien dice el doctor Alarcón, de tratar de estigmatizar o de etiquetar a alguien ya como el responsable de la quema de la Contraloría por un detalle específico. Y que, digo, lamentablemente he visto colegas que han dicho, ustedes sí saben a quién le conviene quemar la Contraloría. A ver, muchos de los documentos que están ahí, doctor Alarcón, en el 2019, en la época de las tecnologías, están en la nube. Y eso nos lo ha ratificado el Contralor, además en los mensajes que mandó cuando se produjo el incendio. Pero el mismo CELI, el mismo gobierno y muchísimos líderes de opinión y periodistas que ahora ya son jueces y fiscales han dicho es que a los correístas les conviene quemar la Contraloría. Yo le pregunto, doctor Alarcón, a mí me parece raro. Alrededor de la Casa de la Cultura y del Arbolito está la Corte Constitucional, la Fiscalía... Bueno, ya no está, ya la Corte se movió. La Fiscalía está a una cuadra. En la otra esquina. A una cuadra. La Asamblea Nacional. Y esos edificios no les pasó nada. ¿Por qué no se resguardó la Contraloría como tenían que haber resguardado? Sí había informes de inteligencia, sí ya hubo una toma la semana pasada. ¿Cómo es que dejan que 3 veces se les incendie el edificio? Te respondo esa pregunta con hechos. ¿Cómo es posible que ayer en la autopista General Rumiñahui un grupete, y digo grupete por la cantidad, no de manera despectiva, de manifestantes, incendie 3 camiones de militares y les deje a los miembros de las Fuerzas Armadas literalmente en calzoncillos parados en la vía? Yo creo que esta crisis también evidencia una cosa: la debilidad de las Fuerzas Armadas y la debilidad de la Policía Nacional. Y no acá para hablar de tibieza o como decían ustedes, de políticos que decían que hay que salir con todo, sino porque ni siquiera las fuerzas fueron capaces de controlar el orden. Si tú ya sabes que hay un objetivo estratégico, porque además, si se supone que funciona inteligencia, debía haberse evidenciado eso, que hay un objetivo estratégico que se llama edificio de la Contraloría. Lo obvio y lo lógico es hacer cercos de seguridad, y no uno, varios, para que cualquier manifestación no llegue. Y además, cuando ya se produce un primer incendio del edificio... Ya hubo una primera erupción. Claro. No vamos a estar cada 2 horas diciendo nueva incursión en el edificio de la Contraloría y nuevo incendio. O sea, hay que reconocer, otra de las fallas ha sido las de las fuerzas de seguridad. Ineptitud. Y no por un tema de repeler a la población que manifiesta, ni mucho menos, porque la situación se le salió de control. No, pero a ver, al Palacio de Carondelet no pudieron llegar. Había cercos.
creo que lo mismo tenían que haber hecho con la Contraloría, sobre todo sabiendo que había informes de inteligencia, por supuesto, supuestamente de que quieren irrumpir en la Contraloría. Voy y les pongo un tremendo de nuevo, cerco. Alexis, tú mencionas un punto. Si hay informes de inteligencia que te dice hay objetivos estratégicos de grupos terroristas, porque son los términos que han utilizado, respecto de ciertos edificios del Estado, tomo las precauciones del caso. A ver, doctora Alarcón. Entonces, yo te digo, insisto, hemos perdido todos. Y para terminar esta parte y topar el tema que tú decías, yo creo que en este momento, además, en cuanto al movimiento de derechos humanos en el país, también ha quedado en evidencia la debilidad de un sector que condena las acciones de un lado y no condena las acciones de otro. La selectividad. Entonces, recuerdo, recuerdo las razones, mi querido Alexis, por las que yo trabajé y empecé a trabajar gracias a mis maestros del tema de derechos humanos en la universidad, y es volver a vivir algo que viví yo hace 20 años, cuando yo decía, no es posible que el tema de derechos humanos se trate de manera selectiva, defendiendo solo a unos grupos y no defendiendo a los otros. Oiga, Doc, aquí hubo medios de comunicación que se vieron impedidos de hacer su trabajo, ¿no? No, Telesur salió del aire, y hemos Pichincha visto, Universal. se ha iniciado un proceso contra Pichincha Universal, pero no solo eso. Además hemos visto medios contra medios, Alexis. Un comunicado de Corape, yo diría bastante incendiario respecto de los medios privados. O sea, hemos vivido una situación crítica. Y yo sí te digo, sinceramente, pienso en este momento que para aquellos que intentamos hacer las cosas con objetividad, para aquellos que tratamos de no polarizar ni activar el tema de derechos y libertades fundamentales de manera selectiva, creo que tenemos que pasar a otra categoría. Y en lo personal lo he venido analizando durante estos días y creo que esa categoría es la de defensores del Estado de Derecho. ¿Hay Estado de Derecho en Ecuador? Precisamente por eso es que hay que defenderlo. ¿Pero hay o no hay en este momento? En este momento no hay Estado, y no lo ha habido durante muchos años. Por eso es que tenemos que rescatar ese Estado de Derecho, porque ese Estado de Derecho no implica promover y defender derechos humanos de manera selectiva. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Qué significa Estado de Derecho? ¿Qué implica el Estado de Derecho? Primero, derechos y libertades fundamentales. Justicia independiente, que es fundamental dentro de un ejercicio de Estado de Derecho. Presunción de inocencia. Instituciones sólidas, que es muy importante. Y además, saber manejar las cosas bajo los criterios que forman parte de la ley. Entiéndase, Constitución, leyes e instrumentos internacionales, y no la subjetividad de quienes gobiernan. Esa es la diferencia que, como digo, he venido analizando en estos días respecto a ser defensor de derechos humanos y ser defensor del Estado de Derecho. Ajá. Oiga, doctor, con respecto a esto último, que además me parece que es muy importante lo que acaba de señalar, usted decía hace un momento que estaba clarísima la intervención de Leonidas Diza. Y él dice, a ver, están viendo mal el fondo del problema y tratando de buscar en un determinado actor político y sus seguidores a los culpables o responsables de esto. Pero hoy amanecemos con la noticia de que la prefecta de Pichincha está detenida. Y ojo, esa es una de las noticias, porque el día de ayer, en medio de la vorágine, también se perdió la noticia, en realidad, de que fue detenida la ex alcaldesa de Durán, ¿no? Alexandra Arce. Y de que Gabriela Rivadeneira solicitó asilo en México. Entonces, más allá de simpatías o antipatías que se tenga contra cierto grupo político, y que nosotros las hemos discutido acá además de manera recurrente, hay principios fundamentales que tienen que respetarse. Entonces, cuando yo escucho en un video de lo que ha sucedido en la madrugada en el domicilio de Paola Pavón decir, esto no se puede hacer, hay que aclarar qué se puede y qué no se puede. Entonces, en este país, la Constitución y la ley facultan a las autoridades a que cualquiera de nosotros pueda ser detenido con fines de investigación. Eso puede ocurrir. Pero esa detención tiene que producirse respetando debido proceso, respetando garantías básicas. O sea, hay un elemento, no tengo lamentablemente porque únicamente se ha visto videos de una parte, pero yo digo, no criticábamos cuando le tumbaron la puerta a Fernando Villavicencio. O sea, si ya sé que la señora Pavón, además, porque es hora de la madrugada, está durmiendo en la cama de su casa,
Lo primero que hago de acuerdo a los procedimientos, aunque suene ridículo, pero esto, insisto, lo veníamos haciendo, es golpear la puerta. Señora Fiscalía, venimos con las autoridades, tenemos una orden en su contra. Claro, si la señora no abre la puerta, si la señora ofrece resistencia, la fuerza pública está facultada para allanar. Ingresar por la fuerza. Para ingresar por la fuerza. Pero que de entrada tú te levantes como se levantó hace unos años Fernando Villavicencio, con el golpazo de alguna cosa, de algún instrumento, tumbando la puerta de la casa e ingresando, como decía la señora Pavón, al dormitorio. ¿Qué nos diferencia lo uno del otro? Entonces, insisto, cualquier ciudadano puede ser detenido con fines investigativos, no, pues pero tiene que respetarse un debido proceso y unas garantías básicas que están en la Constitución y que forman parte de lo que se conoce como Estado de Derecho. Solamente déjame acotar esto, contertulio, antes de que preguntes. Es una acotación nomás, más que una pregunta. Es que eso que dice Mauricio Alarcón, que fue malo antes, es aplaudido hoy, pues. ¿Ah? Y quienes hoy critican lo que acaba de pasar, aplaudieron lo de Fernando Villavicencio, pues. Y Fabricio, claro. parte del trabajo que hay que hacer en esta sociedad fraccionada, y yo diría incluso rota, es recuperar, y ya lo hemos dicho y quiero ser reiterativo en esto, para mí el valor fundamental que debería caracterizarnos a activistas, a defensores, a líderes de opinión, que se llama coherencia. Tú no puedes ser selectivo respecto de ciertas acciones. Tú defiendes principios, no defiendes personas. No puede ser posible, como bien decía Fabricio, que lo que antes condenábamos hoy aplaudamos. ¿Cómo entonces tener un Estado de Derecho donde se respete el debido proceso, las libertades y las garantías de los derechos civiles y ciudadanos, doctor Alarcón, cuando al fragor del diálogo entre las partes y escuchando el discurso que, insisto, hay que repetirlo 1000 veces porque parece que solo en el gobierno no entendieron el discurso de Issa. Al fragor de las conversaciones del diálogo, la ministra de Gobierno postea un par de tweets hace 10 horas. Una solución para la paz y para el país, el gobierno sustituirá el decreto 883 por un nuevo que contenga los mecanismos para focalizar los recursos, bla, bla. Recobrar la paz y detener el golpe correísta. Podemos hablar de independencia de funciones cuando después del tuit de la ministra de Gobierno, al siguiente día, la Fiscalía va y detiene a Pavón. Los políticos, Alexis, sabemos que pueden decir cosas como estas. Las autoridades pueden decir cosas como estas. Lo grave es cuando este discurso se permea en personas que deberían trabajar con cierta objetividad, que deberían trabajar con cierta coherencia y que deberían precisamente trabajar en torno a un Estado de Derecho. Y tú decías, ¿cómo recuperar el Estado de Derecho? Y yo creo que eso ya no depende ni siquiera de autoridades o de instituciones públicas. Creo que eso debemos de empezar a trabajarlo entre nosotros, para que la ciudadanía entienda que la única forma de vivir en un Estado de Derecho es comprendiendo que el país funciona en torno a una norma y no en torno a la decisión de una persona. Que el país debe funcionar respetándose la Constitución y las leyes, los instrumentos internacionales, no las decisiones viscerales de un político, no las decisiones que emanan de un discurso público de una autoridad. Ahora, y cuando entendamos eso y cuando dejemos de aupar esas decisiones subjetivas, creo que empezaremos a reconstruir un Estado de Derecho que, insisto, no se destruyó ayer, no se destruyó hace 12 días ni hace 10 años. Es un Estado de Derecho que hemos venido arrastrando, herido de muerte, durante estos 40 años de democracia que supuestamente nosotros festejamos y de los cuales no tenemos absolutamente nada que festejar. A renglón seguido, y después de la intervención de Jaime Vargas, que dijo que la consecuencia de estas manifestaciones han sido 10 personas fallecidas, más de 2.000 personas heridas, 1.000 detenidos y al menos 100 desaparecidos, dijo Vargas, la ministra de Gobierno tuiteó, tareas urgentes, terminar con las mentiras sobre cifras de muertos y heridos, ni una sola persona ha sido asesinada, no hay ningún desaparecido. ¿Con cuál versión nos quedamos? ¿Con la de Vargas o con la de ministra de Gobierno, tomando en cuenta un asunto, doctor Alarcón? La única institución y organismo oficial que ha dado cifras de heridos, detenidos y fallecidos ha sido la Defensoría del Pueblo. A eso voy, y quiero en lo personal destacar el buen trabajo que ha cumplido la Defensoría del Pueblo en estos días. Creo que Freddy Carrión lo ha hecho excepcionalmente bien.
Y yo creo que lo que menciona la ministra Romo tiene una parte de cierto, por una razón, porque hace 3 días, a través de las redes internacionales que forman, de las que FCD, Ciudadanía y Desarrollo, forma parte, nos llegaban unas cifras escalofriantes, pues nos hablaban de cientos de muertos. Entonces yo decía, ¿de dónde sacaron esas cifras? No, es que nos está llegando información. No, a ver, no. ¿De dónde está llegando la información? Y yo mismo decía, remítase a la fuente oficial. Por supuesto, que haya un muerto es malo. Independientemente de cómo se haya muerto. Porque uno podría decir, se murió de causas naturales, le dio infarto mientras manifestaba. Es un muerto por manifestaciones. Sobre la muerte de Inocencio Tucumbi, el hijo en un video en redes sociales dijo que él recibió un disparo en la cabeza. Y la ministra dijo que se cayó. Bueno. Y que producto de la caída se muere. Y veremos qué pasa. O sea, aquí habrá que transparentar ese tipo de cosas, Alexis. Pero sí hay una gran diferencia entre información alarmista, que incluso circuló en WhatsApp y en redes sociales, de cientos de muertos por las protestas, a la cifra oficial que presentó la Defensoría del Pueblo. Esa es una cifra oficial. En su último, yo personalmente creo, eso hablaba de 7 oficial. fallecidos. Hablaba de 7 fallecidos. Ayer en la noche se mencionaba hasta 10, pero no de manera oficial. Pero la cifra, oficialmente son 7 fallecidos. El balance que presenta la Defensoría del Pueblo en su último informe es 1.152 personas detenidas, 7 personas fallecidas y 1.340 personas heridas. ¿Quién más ha presentado cifras oficiales? Es que eso es lo que genera preocupación, porque claro, tenemos esas cifras del Ministerio de la Defensoría del Pueblo, pero no tenemos cifras del Ministerio de Gobierno. Y esperamos tenerlas en las próximas horas, pero Fabricio. El Ministerio de Gobierno debería también... Especialmente cuando la ministra ha hecho una afirmación como la que mencionaba Alexis en las redes sociales. El Ministerio de Gobierno sí ha emitido cifras de detenidos, eso sí, pero no de heridos y no de fallecidos. Y creo que a propósito de los detenidos, Fabricio, hay que dejar de romantizar la protesta social. Porque la gente dice, uy, están deteniendo a los manifestantes. El derecho que está consagrado y garantizado en la Constitución y en los instrumentos internacionales es a la protesta pacífica. Si yo me paro en la esquina de la Contraloría con un cartel que dice abajo el Contralor y viene la fuerza pública y me detiene, hay una violación de derechos fundamentales porque me están impidiendo ejercer la protesta pacífica. Pero si en el ejercicio del derecho a la protesta yo voy preparado con escudos y con cañones artesanales, que es lo que se llegó a utilizar en algunos puntos de la ciudad, y empiezo a generar destrozos, o si empiezo a hacer lo que sucedió en varios barrios de la ciudad de Quito, que venía un grupo de avanzada a decir, cierren los negocios o verán lo que pasa, y si no cierran el negocio se empezaban a llevar las cosas. ¿De qué protesta hablamos? Esa gente tiene que ser detenida y tiene que ser procesada, porque son hechos delictivos. Entonces, eso no es protesta, dejemos de romantizar también la protesta, Alexis y Fabricio, porque mucho se ha dicho, hay 1.100 y tantos detenidos por protestar. ¿Estamos seguros de que son 1.100 y tantos detenidos por protestar? O como en el caso de las 30 y tantas personas de la Contraloría, es por acusación de un acto de terrorismo al incendiar el edificio de la Contraloría. Pero también hubo detenciones como las de los venezolanos, doctor Alejandro. Pero ahí está. ¿Qué hacemos ahí? 14 personas a las que les acusaban de ser parte de un complot. Pero por supuesto. Y que un fulano en redes sociales dijo que les encontraron con subametralladoras. Por eso es que es importante no solo hablar de una cifra general de detenidos. Y aquí ya no entra ni siquiera el Ministerio de Gobierno. Yo creo que aquí hay un tema de la Fiscalía. La Fiscalía debe decirnos a los ecuatorianos, de esos 1.100 y tantos detenidos en flagrancia, que están en conocimiento de la Fiscalía, ¿cuáles son los delitos de los que se les acusa? Se les está acusando por terrorismo, se les está acusando por robo, se les está acusando por destrucción de propiedad pública, para ver efectivamente cuántos hay detenidos inocentes por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta y cuántos están realmente detenidos por actos delincuenciales. Porque, perdónenme, insisto, no tratemos nosotros de negar la realidad.
en estos 12 días se produjeron cientos de actos delincuenciales en medio de las protestas. Así fue. No sabemos a cargo de quién. Yo no puedo señalar con el dedo y decir los manifestantes indígenas o los infiltrados correístas. No, personas que participaban de la manifestación pública, de la protesta pública, cometieron actos delincuenciales. En eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, y saludo lo que usted está diciendo. Hay que empezar a hablar de esas cosas. Por eso digo, este tema, si queremos con seriedad reconstruir, si queremos con seriedad recuperar Estado de Derecho, si nos preocupa la situación actual, empecemos por actuar de manera seria. Empecemos a transparentar cifras, empecemos dejar de romantizar cosas como se lo ha hecho en este fin de semana y en estos días, y empecemos a detectar las fallas, porque fallas ha habido de todo lado. Y bien se señalaba en el espacio anterior. Una decisión como la que tomó el gobierno nacional, aplaudida masivamente por la clase media, como decía Alexis, tenía que haber sido, no sé yo, no el término no es socializada, a propósito de gobierno abierto, yo diría co-creada con los sectores que son minoría y a los que más les puede afectar el retiro de un subsidio. Un subsidio que además no debería llamarse subsidio, porque tener 47 años en vigencia, el pago de parte del costo de los combustibles, ya no es subsidio, desnaturaliza hasta el término. Pero tenía que el gobierno sentarse con esos sectores y decir, a ver, tenemos, como se dijo el día de ayer de manera muy clara, tenemos al narcotráfico aprovechando de esos subsidios. Tenemos a los contrabandistas aprovechando de esos subsidios. Tenemos delincuentes aprovechando de los subsidios. Por ende, tenemos que sentarnos a ver cómo a la gente de bien se le puede compensar una medida como la que se ha hecho. En lo personal, yo estoy a favor del retiro de estos, entre comillas, subsidios. Insisto, no son subsidios. Que además no los paga el Estado. Los paga Fabricio Vela y los paga Alexis Moncayo a través de sus impuestos, pues. Entonces, no es que el Estado nos dice, uy, qué guapo, tiene un carro, le voy a pagar el subsidio para que la gasolina le cueste menos. El problema es que eso no fue socializado. El tema es que no fue, pero yo creo que no fue una medida pensada, meditada, socializada. Tenía que trabajarse como se lo está haciendo, y tengo entendido que se lo está haciendo en este momento, sentados en una mesa diciendo, a ver, este es el panorama, veamos medidas compensatorias o veamos la forma de focalizar un subsidio, teniendo en cuenta además que una de las características primordiales del subsidio es la temporalidad. Bien lo dijo un economista, yo soy abogado, Víctor Hugo estuvo en este espacio y decía, ya no es subsidio, ya está desnaturalizado. Entonces eso tenemos que analizar para que el impacto sea menor. Pero ayer también resultaba graciosa la intervención de Leonidas, que creo que Leonidas Issa tuvo la mejor intervención, así no nos haya disgustado, por así decirlo, el día de ayer. Pero yo digo, yo no sé si Fabricio Vela y Alexis Moncayo quisieran tener un tractor. Yo quisiera tener un tractor. Porque un tractor muchas veces cuesta más que un carro. Entonces, alguien que está en capacidad económica de comprar un tractor, no es una persona que está en el quintil más bajo de pobreza y que necesita más apoyo. Las comunidades compran tractorcitos entre ellos, pues hacen vaca y por eso te digo, hay comunidades muy organizadas como las de Salinas en Bolívar, por ejemplo. Las de la provincia de Imbabura. O en Pero Imbabura, en ese caso, date cuenta, quizá esas comunidades no necesitan de manera tan fuerte el subsidio que la de una persona a la que le golpea gravemente una medida respecto específicamente del diésel. Entonces creo que se tenía que trabajar de manera previa, algo que no se hizo, y esos son los errores que este rato pagan factura. Y como decía yo ayer en mi cuenta de Twitter, si la decisión final era ceder, ¿por qué tan mucho tarde, mejor hubiera sido hacerlo antes, para evitar los muertos, los heridos y la destrucción de las ciudades, de la infraestructura, de la empresa privada. Doctor Mauricio Alarcón, vamos cerrando la entrevista, se nos acaba el tiempo. Y yo quiero una valoración suya cortita, súper rápida, porque también usted es analista del Observatorio Legislativo, del quehacer de la Asamblea. Estos 137 asambleístas, de los cuales muchos son bravucones a la hora de los juicios políticos, ¿no? Y en las cámaras son todos ellos. O son bravucones bravísimos contra el Observatorio Legislativo cuando les dejamos en evidencia que no van a la Asamblea, ¿no? Exacto, que se salen a la hora de la votación o de las sesiones del Pleno, pero están ahí en las cámaras. Entonces, a esos bravucones de los juicios políticos que no se asomaron en estos 11 días, ¿qué les decimos a esa Asamblea?
que no apareció, que no mostró las narices. Hablo como ciudadano, Dele. no como parte del Observatorio Hágalo. Legislativo. Yo quiero explicaciones. Yo espero que los legisladores den una rueda de prensa el día de hoy y expliquen qué pasó. ¿Por qué no estuvieron en condiciones de sentarse a hablar sobre la situación actual? ¿Por qué no estuvieron en condiciones de ejercer su rol de representantes de la ciudadanía? ¿Por qué fallaron en eso? Y creo que es muy importante que dentro de ese debate de fiscalización también revisen lo actuado por otras autoridades públicas. Y aprovecho este espacio también, más allá, insisto, de simpatías o antipatías, hacer un llamado a la Contraloría para que, más allá de que haga una limpieza de las cenizas de su edificio carbonizado, revise el actuar de ciertos funcionarios públicos de elección popular que estuvieron presentes en las manifestaciones, que estuvieron presentes en todo el desmadre que hemos vivido en estos días, para ver si, por ejemplo, pidieron licencia y dejaron a las personas encargadas para que siga la buena marcha de un gobierno provincial. Porque, aunque digamos que combatimos la corrupción, eso también es corrupción. Estamos hablando de Yacu Pérez. Seguir cobrando el sueldo de prefecto y estar en la ciudad capital aupando las protestas. Prefecto de la ciudad. Y ustedes saben que he compartido con el señor Pérez varios espacios internacionales en defensa de los derechos humanos y en defensa de los derechos del pueblo indígena. Pero una acción de ese tipo creo que debe llamar a la reflexión de los ciudadanos y de las autoridades. No puedes tener un pie en la función pública y un pie en el activismo. No puedes creerte a un dirigente de un grupo específico cuando has sido autoridad electa. Y por ahí veía incluso algunos temas, porque se nos decía en redes sociales, creo que hay además documentos de respaldo, en el sentido de que, por ejemplo, un asesor de la señora Diana Tamainda ha sido el director de comunicación de la CONAIE. Y durante estos días ha estado entre las protestas y la asesoría Jaime Vargas. ¿Pero eso está confirmado? Me han mandado copia de un distributivo de personal. ¿Ah, sí? Asesor 4 del despacho de la señora Diana Tamaín, del señor Apauqui Castro, director de comunicaciones de la CONAIE. Sería bueno que ese tipo de cosas se investigue y se diga, porque si yo pago impuestos, por último, para los subsidios de los más pobres, no pago impuestos para gente que, so pretexto de ser funcionario público, esté en las calles incumpliendo sus funciones. Correcto. Gracias, doctor, por el tiempo. Doctor Alarcón. Muchísimas gracias, siempre un gusto. Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, aquí en A Primera Hora.